muy seguro, yo por lo menos lo doy. Se encuentran en el centro de la tabla periódica. Ustedes, ¿no? La tabla periódica tiene como dos torres y una parte central un poco más corta, ¿no? Con menos periodos. Pues ahí en ese centro de la tabla periódica no tengo salas. Bueno, he tenido que limpiar esto porque está un poco. Esa parte ahí contiene están los metales de transición. Bueno, se puede considerar que están entre los metales y los no metales. Metales de transición externa, o sea, porque hay también metales de transición interna, que son aquellos que tienen propiedades radiactivas, ¿no? Como los lantánidos y los actínidos, por ejemplo. Y los otros no tienen propiedades radiactivas, aunque sí, digamos, hay algunos isótopos, como ustedes han visto. Bueno, en el caso del ¿cómo se llama este metal que utilizan en la bomba de cobalto 56 o 60? Él tiene por ejemplo, cierta radioactividad que se utiliza para tratamiento de la radioterapia contra el cáncer, o sea, para curar el cáncer, para hacer el tratamiento del cáncer, más propiamente. Entonces, esos metales forman complejos que son, por ejemplo, como es un metal, ¿con quién va a formar los complejos siendo un metal? Tiene que ser con un no metal. Vamos a ver si aquí puedo explicarlo así un poquito, a ver si lo pueden ver. Por ejemplo, el cobre. No sé si lo pueden ver. Voy a prender la luz. Por ejemplo, con cianuro. ¿Lo pueden ver ahí? ¿No se ve? No, ingeniero, no se puede ver. Un poquito más grande, ingeniero. Pasa que estoy con la cámara de la portátil. No trae la otra cámara. Bueno, entonces, aquí tenemos el cobre, este es el cobre, este es el ion cianuro, este es un cation, carga positiva, este es el anión, carga negativa, y se unen ambos y forman este compuesto, que se llama tetcianocoprato 2. Este es el ion complejo. ¿Ah? Vamos a sacar un poco más la cámara. Ahí se ve mejor. No, ingeniero, no se ve nada. Se distingue un poco más, pero más que antes. Ahora es que ya no me voy a tener que ponerme contra la pared y ahí ya no me van a ver a mí. Es que está muy lejos. Estamos exactamente a 1,20 m. Ahí ya se ven, ingeniero. Ahí ya se distinguen. Bueno, si es para responder estas preguntas, es la duda, ¿no? Entonces, este es un metal de transición, el cobre, con valencia 2, el cobre, la plata, el oro y otros metales más forman fácilmente este ion complejante, que puede ser un anión o puede ser una molécula neutra. ¿Cuál es una molécula neutra? Por ejemplo, el agua. También el agua forma complejo. O puede ser, por ejemplo, el amoníaco. Son moléculas neutras. Estas son moléculas neutras y estos son aniones. Los aniones, cloruro, bromuro y todo eso también forman complejos. Fluoruro, bromuro, yoduro. Entonces, estos son acomplejantes y estos serían el metal que... Su fórmula general sería el metal, un metal cualquiera, metal,
El ligando, a este le llaman ligando, a esto. Ligando, este sería el número de ligando. ¿Cuál es el número de ligando? Sería esto. Y esta es la carga residual, esta carga que sería positiva o negativa. No sé si lo pueden ver. Este M es el metal, en este caso metal de transición. L es el ligando o el complejante y esta es la carga. En este caso, por ejemplo, tenemos carga negativa. Porque son 4 por menos 1, menos 4 más 2, nos queda menos 2. Entonces, esa es la carga residual del ion. A estos se llaman iones complejos. Y muchos de los metales de transición, como les decía, son aquellos que se encuentran acá. De la tabla periódica, aquí se encuentran los metales de transición. No se ve, creo. No se ve. Verde. Estos que se encuentran por acá se llaman metales de transición. Los que están aquí. Aquí tenemos los metales. Aquí tenemos los no metales. Aquí podemos llamarle metales de transición. Estos son los que forman complejos. Muchos de estos metales de transición forman complejos. Y esto tiene su constante, se llama constante de equilibrio. Constante de equilibrio. Hemos dicho que el equilibrio solamente lo alcanzan esto lo han llevado ustedes en química 100. En química 100 llevan equilibrio químico. Entonces es un repaso de eso, por eso quería que vean eso. Bueno, básicamente eso. Metal de transición, un ion complejante que puede ser un anión o puede ser una molécula neutra y forma el ion complejo. Este se nombran así, tetracianocuprato 2. El 2 viene de la carga del metal. El 2 viene de la carga del metal. Ya. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser el cobre, la plata. La plata también forma complejo con el cianuro. O también puede ser con el cianuro o con el sulfocianuro, también es un complejante. O tiocianato también que se llama. Este de acá, sulfocianuro o tiocianato. ¿Ya? Entonces, ¿y esto? ¿Para qué sirve esto? Muchos en química analítica se utiliza esto con la formación de estos complejos. Tienen colores, son coloridos. Una de las propiedades de los metales de transición es que tienen muchos subiones, las sales cuando son disueltas en el agua. Por ejemplo, tiene un color suave, un color azul suave. En cambio, tiene un color azul intenso. Entonces, cuando agregamos cianuro a una solución y se forma una coloración azul, nos indica la presencia del cobre. Esto se utiliza mucho en química analítica. Cuantitativa, para terminar resumida, digamos, ¿no? Sin mucho detalle. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, ingeniero. Sobre la pregunta 8, ¿qué es un amortiguador de pH? ¿Para qué sirven los amortiguadores en las movilidades? Más o menos para eso mismo, ¿no? Para que el amortiguador amortigua los golpes, ¿no es cierto? Si no hubiéramos amortiguador, la movilidad, cada vez que estamos un pozo, habría una superficie, digamos, no fuera tan plano, un bache, entonces ahí sentiríamos el golpe, ¿no? En nuestras posaderas. Entonces, para evitar eso se pone... Entonces, eso sirve para amortiguar, o sea, para que no haya un cambio brusco de movimiento. En este caso, el amortiguador sirve para que no haya un cambio brusco de pH. Regula la concentración de hidrógeno, porque es el hidrógeno el que le da el carácter ácido a una solución. Entonces, si usted quiere que una solución no varíe mucho su pH, le agrega una solución tampón.
Hay varias soluciones tampones. En nuestro organismo tenemos muchas, por ejemplo, por decir algo, la saliva de usted con la saliva, no le voy a decir de su cortejo, de su, porque le va a contagiar de COVID, ¿no? Entonces, tiene un pH, mi saliva tiene un pH que es muy similar a la otra persona y no varía mucho. Entonces, ¿por qué? Porque debe haber algún compuesto que regula eso, regula el pH, regula que no sea muy alto. Cuando ustedes ingieren alimentos, digamos, y no se lavan la boca, entonces, ¿qué pasa con el pH de su boca? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye, ¿no es cierto? Y entonces ese ambiente ahí se forma, es un ambiente ácido, además de fétido, por supuesto, ¿no? Ácido que va fregando el esmalte de los dientes, va atacándole mal. Y es por eso que le aparecen caries cuando uno no se lava los dientes o cuando la boca permanece en un medio ácido. Entonces, es necesario mantener por eso el colillo entonces tiene bicarbonato, carbonato, que son alcalinos. Así tenemos en la sangre, la lágrima, la bilis, tiene un pH determinado, no es muy diferente el de usted, el de sus parientes, el de su hermano, el de su... ¿no? El pH más o menos es el mismo, 7 puntos y algo, digamos. Es ligeramente básica la sangre. ¿Y eso por qué? Porque seguramente hay compuestos que regulan el pH. No hace, por ejemplo, se dice, bueno, los naturistas dicen que cuando inclusive ahora actualmente con del virus, cuando el cuerpo está muy ácido, la sangre está muy ácida, los microorganismos se reproducen más rápidamente. En cambio, cuando el cuerpo uno lo mantiene ligeramente alcalino, es más resistente a las infecciones. ¿Ya? Entonces, para eso sirven los amortiguadores. Son reguladores de pH. Y están formados por un ácido débil, no fuerte, un ácido débil y una de sus sales. O bien por una base débil y una de sus sales. Por ejemplo, el amoníaco acuoso es un medio alcalino, ligeramente alcalino, y una sal sería el cloruro de amonio. Esa es una solución tampón. O el ácido fosfórico con un fosfato ácido de sodio, esa también sería una solución tampón. O un ácido débil, un ácido orgánico, por ejemplo, el ácido cítrico con el citrato de sodio. El limón, algunos piensan que es ácido, pero resulta que en el estómago hay por medio de unas reacciones ahí, tiene una función tamponante. O sea, increíble parece, pero es ácido, pero no evita que aumente la acidez estomacal. Es porque tiene ácido cítrico y citrato de sodio o de potasio. Entonces, por eso el limón es bueno, ¿no? Para muchas cosas. No sé si quedó claro. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Y después pasamos a... Entonces la solución tampón tiene esa función de regular el pH. La bilis también tiene todo lo líquido del organismo, ¿no? Esos líquidos que segregan a ciertos órganos tienen reguladores de pH, porque si no habría mucha variación y eso tiene que ver mucho en la calidad de la salud, ¿no? Salud humana. El suelo también tiene que estar a un pH determinado. Si el suelo es ácido, ¿qué pasa? No es productivo, un suelo ácido no es productivo. Entonces hay que regular, algunos le dicen cal, otros. Ustedes lean un poco la cuestión de los usos agrícolas del suelo. Entonces también el suelo, el agua, ustedes saben que el agua natural, el agua pura es un pH 7, pero nosotros no tomamos agua pura. Cuando tomamos agua del grifo, no tomamos agua pura. El agua pura es el agua tridestilada, pero no es ni la gaseosa ni el agua envasada. Eso no es agua pura.
El agua pura más bien no favorece la digestión. Es siempre preferible que tenga algo de sal en la... Me refiero no a la sal, el cloruro de sodio, ¿no? A la sal de mesa, a las otras sales, al bicarbonato de calcio, de magnesio, al cloruro de calcio, de magnesio, al sulfato de calcio y de magnesio, a esas sales me refiero. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Una última, ingeniero. La pregunta 19. A ver, un ratito. En el caso del agua, por ejemplo, el agua del grifo no es agua pura, es agua potable, que es diferente. Es agua potable. Es agua que es apta para es un alimento. El agua es un alimento. Entonces, cumple cierta norma, hay unas normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, en cada país tiene sus normas, ¿no? Que indica cuánto de sales tiene que tener, cuál debe ser el pH, etcétera, etcétera. Inclusive ustedes han visto de que cuando toman agua hervida, tomen agua hervida pura, sin echarle ni té, ni café, ni nada, ni ninguna infusión. ¿Qué le parece el agua hervida, aunque sea tibia o fría? Pero tibia, digamos. Es indigesta. Inclusive da ganas de vomitar, digamos, ¿no? Algunas veces se toma para inducir al vómito. En cambio, el agua fresca, el agua de grifo, el agua de vertiente, tiene otro sabor, es agradable, ¿no es cierto? Bueno. Eso le quería decir, que el agua del grifo no es agua pura, es agua potable, que no nos va a hacer daño al organismo, que cumple con las normas, con la composición que exige las organizaciones que cuidan la salud humana, ¿no? Y sobre todo que no tiene microorganismos. Dos cosas, que no tiene microorganismos y que no tiene metales pesados ni compuestos tóxicos, principalmente. Porque ustedes saben, toman agua con microorganismos, digamos, con Escherichia coli, digamos, y a las 2 horas, a la media hora ya están con diarrea. Es una manifestación de que tienen una infección. Y si tienen fiebre, significa que su cuerpo le está avisando. La fiebre no es algo malo. Claro que si usted lo deja mucho tiempo, sí que se convierte, pero es un aviso, una alerta de su cuerpo que le está avisando que algo está pasando, que su cuerpo ha sufrido una invasión de algo extraño, que su cuerpo no sabe cómo eliminarlo ni cómo tratarlo a veces. Bueno, pues yo no soy médico, por supuesto, pero me gusta leer mucho. ¿Su última pregunta? Sí, la pregunta 19 era, dice, ¿cómo se calculan los potenciales redox? ¿Cómo se calcula? Los potenciales redox. Bueno, es una pregunta un poquito de avanzada. Ya esto lo van a ver en electroquímica. En los anteriores programas de la materia se veían los potenciales. Los potenciales redox quiere decir potenciales de oxirreducción. Por ejemplo, ¿por qué el permanganato es más oxidante que el agua oxigenada, por ejemplo? A ver, lo voy a comparar con alguna similitud. Ustedes saben lo que es la energía potencial, ¿no? ¿Qué es la energía potencial? Aunque esto no es muy aplicable a la materia, pero de todas maneras, ¿no? Para que tengan idea, ¿no? Por ejemplo, si yo salto, han visto ustedes el caso de esos dos jóvenes personas que se tiraron del piso 12 de un edificio. Si se hubieran lanzado del primer piso, ¿qué hubiera pasado? Quizás se hubieran quebrado el brazo, la pierna, no le hubiera pasado nada, sino una torcedura. Pero del piso 12, ¿qué ha pasado? Que viene aumentando la velocidad cinética, ¿no es cierto? Y mientras más alto esté uno, tiene mayor energía potencial. Eso, digamos,
en la batería sucede lo mismo, digamos, la batería tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Generalmente hay un polo que se toma como cero de referencia y el otro, digamos, 12 voltios, pero de estos 12 voltios con referencia a los 0 voltios. Entonces, ¿ha visto usted las pilas, por ejemplo, hay de 1,2 voltios, que son esas pequeñitas, esa forma de... no son circulares, bueno, tiene forma cilíndrica, ¿no? Entonces, pero hay otras que son de, qué sé yo, de 3 voltios. La de los celulares, ¿cuántos voltios? ¿No? Ustedes que paran con su celular, ¿cuántos voltios genera su batería para que funcione normalmente su celular? Unos 5 voltios, ¿no? 5 puntos y algo. 5 voltios, dice. 4,35. Sí, aproximadamente. Entonces, fíjense, quiere decir que nos proporciona más energía. Entonces, mientras un potencial, por ejemplo, un ion tenga mayor potencial eléctrico, puede desplazar a los otros de las reacciones. ¿Ya? Entonces, en una escala, mientras más arriba hay una tabla que se llama tabla de potenciales redox o tabla de potenciales de óxido reducción. Ahí usted va a ver los valores, desde los muy positivos hasta los muy negativos. ¿Cuáles son los muy positivos? Los más oxidantes. ¿Y cuáles son al revés? Por ejemplo, el flúor. El flúor tiene uno de los elementos que tiene mayor potencial. Es capaz de desplazar a todos los otros elementos o no metales de los compuestos. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros hacemos reaccionar flúor con cloruro de sodio, vamos a ver si se ve, pero le estoy diciendo qué es lo que estoy escribiendo. Flúor más cloruro de sodio, vamos a ver si... A ver, nada. Están secos los... Flúor más cloruro de sodio. Fíjense que aquí esta reacción es de óxido reducción. El flúor desplaza al cloro. ¿Y aquí qué tendríamos? Tendríamos cloro más cloruro de sodio. 2. El flúor desplaza al cloro, lo desplaza. Estas reacciones se llaman las reacciones de desplazamiento. En química 104 hemos visto ahí cuando estudiamos a los halógenos. ¿Por qué? ¿Por qué lo desplaza? Así en forma, digamos, teórica. Porque el flúor tiene mayor potencial de oxidación, en este caso, que el ion cloruro. Está bien arriba, está en el tope, digamos. Ninguno de los otros halógenos que son oxidantes tiene mayor potencial de oxidación que el flúor o de reducción, porque algunas tablas lo presentan como potenciales de oxidación y otros lo presentan como potenciales de reducción, que es el mismo valor, pero tiene un valor negativo. Es como si nosotros generalmente medimos la altura desde el piso hacia arriba. Digamos, usted dice, yo mido unos 68 metros, pero ¿cuál es su punto de referencia? Aquí. Mido 1,68, pero ¿cuál es su referencia? El piso, que es 0,00 metros. A partir de ahí. Claro que si alguien se sube a una silla, entonces va a ser más alto que usted, pero para cuando nos medimos todos, tiene que ser desde el mismo punto de referencia. Es como cuando uno dice, la ley se aplica para todos, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Pero ahorita no está ocurriendo eso, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? Bueno, yo lo dejo para que piensen, ¿no? Bueno, no sé si... Esta es la respuesta. Pero a eso se refiere a los potenciales redox, ¿verdad?
y se mide en voltios. En voltios. No, ahorita no tengo una tabla para mostrarles, por eso pero pueden repasar ustedes en los textos. Van a ver esa tabla y van a ver cuáles son los extremos. ¿Ya? Están los oxidantes, por ejemplo, está el flúor, los halógenos son oxidantes fuertes, flúor, el oxígeno. Se va a acabar el tiempo y vamos a reiniciar con el mismo línea. Otro oxidante fuerte que tenemos, el permanganato, dicromato, clorato, perclorato, esos tienen potenciales altos. En cambio, los reductores, ¿cuáles tenemos reductores? El sulfuro, por ejemplo, el nitrito, el sulfito, están en el otro extremo de la escala. El sulfuro en el otro extremo de la escala. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y pasamos a lo que teníamos que hacer hoy día. Así que mientras mayor sea la diferencia de potencial, nos proporciona más energía y ese puede desplazar a los otros que tienen menor diferencia de potencial. ¿Ya? En la escala de potenciales eléctricos se toma, eso más lo van a llevar en electroquímica, lo van a volver a repasar. Se toma como referencia el potencial de hidrógeno. Porque como le dije, siempre hay que tener un punto de referencia, un nivel de referencia. Entonces, en los potenciales redos, el nivel de referencia que se toma como 0 es el potencial del hidrógeno. Ustedes van a ver en esa tabla, le pido que, inclusive en YouTube pueden buscar potenciales químicos, ahí le va a dar tabla de potenciales químicos, le va a dar la tabla. Está en el medio y tiene el valor de 0. O sea, para arriba están los positivos y por debajo del hidrógeno están los negativos. Okay. ¿Ya? Y en los dos extremos están el más reductor y el más oxidante, dependiendo de la tabla, ¿no? O puede estar al revés, el más reductor, el más oxidante, o bien el más oxidante y el más reductor. Bueno, entonces el hidrógeno se toma con su potencial 0 y se hacen las mediciones de potenciales en las pilas que se llaman una especie de las pilas de Daniel, o pilas electrolíticas o celdas electrolíticas. Eso no se lo voy a explicar porque ya pertenece a otra materia. ¿Ya? Aquí estamos en identificación de aniones y cationes, cómo hacer para cuantificarlos cuando están en una solución acuosa. Ese es el principal objetivo de la materia. Bueno, pero sirve como cultura general, ¿no es cierto? Bien. Si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra duda que así podamos responder rápidamente? No. Parece que ya no hay. Ya. Fíjense ustedes, como hablando de potenciales, por ejemplo, ¿cuánto es la diferencia potencial de la corriente en Santa Cruz, en Bolivia? ¿Cuánto es la diferencia potencial de la corriente eléctrica en Bolivia? O sea, si ustedes enchufan un aparato, 220, ¿no? 220 voltios, 220 voltios. En otros países son 120, 100. Esos voltajes, digamos, que están aquí es más peligroso. 220 que es más peligroso que si usted agarra un cable, le puede pasar y, bueno, ya saben las consecuencias, ¿no? Le puede paralizar al corazón y, bueno, primero el corazón es que se para, después se para el cerebro y después todo lo demás ya. Entonces, en otra parte de los 100, inclusive hay un momento en que si usted está con la mano así, entonces como afecta a los nervios la corriente eléctrica, hace que se agarre. Y entonces, y usted no puede soltarse. Bueno, y ahí se muere porque queda agarrado a la corriente.
En cambio, en otra parte, los 100, 120 no lo mata. Se ha demostrado utilizando los elementos protectores, los EPPs que le llaman, ¿no? No sufren muchos pacientes por contacto con la energía eléctrica, ¿no? Por trabajar con la energía eléctrica. Pero la desventaja es que allá los cables son más gruesos. Mientras más voltaje más pequeño, el grosor del cable es mucho más grueso. Y por supuesto el costo del cable es mucho mayor. A ver, hagan una comparación con una batería de una movilidad. Ustedes destapan una batería y van a ver que el cable es bien grueso. Y son 12 voltios, pero son como 45 amperios. En cambio, la corriente, digamos aquí, son 220 voltios y no recuerdo, son como 3, ustedes me van a corregir la próxima clase, 3 o 5 amperios. Amperaje, alto amperaje, bajo voltaje. Y lo inverso es válido. En la batería, con la corriente continua es alto amperaje, bajo voltaje. En la corriente alterna, alto voltaje y bajo amperaje. Bueno, eso como cultura general. Bueno, parece que no hay otra pregunta, ¿no? Vamos a resolver un problema de práctico 2 entonces. A ver, si se corta, volvemos a reiniciar con el mismo link. Nadie me preguntó, la ecuación de Nernst tiene que ver mucho con esto también. Lo que pasa es que los potenciales se miden bajo condiciones normales. Parece que hay pH 0, concentración 1 molar, presión 1 atmósfera. Esas son las condiciones normales. Y cuando esas condiciones varían, el potencial también varía. Generalmente varía por la concentración. Cuando la concentración del electrolito cambia, el potencial eléctrico también cambia. Entonces, para eso se utiliza la ecuación de Nernst, para calcular los nuevos potenciales cuando varían las condiciones normales. O sea, pH 0, temperatura 25 grados, concentración molar, presión si no me equivoco. No sé. Si sobre todo los niveles de concentración varían, se aplica la ecuación de Nernst y se lo corrige, pero para otras condiciones, que no son las condiciones normales. Bien. No sé cuántos minutos faltan, pero ya me dieron la advertencia sigo utilizando el Zoom gratuito. Voy a compartir pantalla hasta donde se corte, después quedamos con el mismo link, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Bueno, voy a leer. En la próxima semana todavía no creo que inicien los laboratorios. Yo aquí unos 10 días. Ayer dieron exámenes